Este es un tutorial súper rápido y súper simple sobre cómo instalar no solo N8N en un servidor, sino todas las apps que ustedes quieran que vayan a componer su infraestructura de IA para que puedan entrar a un servicio 10 de 10. ¿Ok? Bueno, vamos a elegir como proveedor de servidor a Hostinger. Pueden elegir Contavo también. Contavo. Pero bueno, si recién están empezando, yo la verdad les recomiendo Hostinger porque bueno, tiene todo una interfaz gráfica que es mucho más amigable. ¿Ok? Entonces venimos acá a Hostinger, les va a aparecer esto de N8N autoalojado. La verdad no les conviene, se tienen que venir acá a servicios donde dice Hosting VPS, B corta PS, que es de Virtual Private Server, o sea, servidor virtual privado. ¿Ok? Vienen a elegir plan y acá eligen el que más les convenga. Yo, por mi parte, tengo este, que es el más barato. ¿Por qué? Porque yo lo uso para desarrollo, no alojo ningún proyecto de ningún cliente en mi servidor. Primero que nada, porque eso es ilegal, lo dicen los propios términos y condiciones de N8N. Pero bueno, segundo que nada, es poco práctico, ¿no? Y debería invertir más en un servidor que la verdad no me beneficiaría de mucho. Entonces, pueden elegir el más barato con 4 RAM, con 4 GB de RAM les va a sobrar, ¿ok? Lo eligen, esperemos que cargue, bueno, acá les va a cargar, qué sé yo. Yo estoy en incógnito para que vean todo el procedimiento igual que ustedes. Acá eligen el plan que ustedes deseen. Si quieren por un mes, les va, bueno, evidentemente subir el precio. Si quieren por 12 meses, también lo mismo. Y acá ves, a partir de 12 meses te dan un dominio gratis. Acá pueden elegir si quieren backups automáticos diarios. Si ustedes, dependiendo de la región en la que se encuentren, pueden elegir el servidor que más cerca les quede a ustedes. Y acá la parte importante, tienen que venir acá donde dice sistema operativo con panel, ¿ok? Y aquí eligen ustedes el que ustedes prefieran, ¿no? Si recién están empezando, como les dije, les puedo recomendar o Easy Panel o, ¿dónde está? Bueno, no está el otro, pero pueden usar Dogploy también, que es bastante bueno. Bien, pero en este caso vamos a elegir Easy Panel. Acá, bueno, les dice el precio, tiene un cupón de descuento. Yo les voy a dejar un link en la descripción que les va a dar un 20% de descuento en cualquier servidor que compren, mientras el plan sea de más de un año, ¿ok? Entonces acá, si es 153 por, ¿cómo es? Ahí está, por 0,20. No, qué pelotudo. Ahí está. 153.000. ¿Hice bien el cálculo? Bueno, no sé. Eh, no, ahí está. Ahí está. Se ahorran 30.000 pesos que después se los pueden gastar en un lomito, en una pizza, lo que ustedes prefieren, ¿no? Le damos a continuar. Acá les va a pedir registrarse. Bueno, le pueden registrarse con Google. A ver. Bueno, yo inicio sesión. Esto seguramente va a estar censurado para que ustedes no lo vean. Pero es lógico que ponen sus correo y contraseña y ya está. Esperamos que cargue. Bien, ahora en la dirección de facturación, bueno, pues su nombre, apellido, país de residencia, su número de teléfono, que este número de teléfono después lo van a usar para contactarse, así que pongan el suyo, no pongan uno inventado. Bueno, su dirección, ciudad, etcétera, continuar, no tiene mucha importancia. Pago, lo mismo pueden pagar con cripto, creo, que es CoinGate, o con tarjeta. Les recomiendo utilizar Dollar App o si no también LB Finanzas, cualquiera de las dos, para pagos al exterior, porque primero no te cobran impuestos y segundo puedes transferir pesos y compras dólares ahí y es una boludez directamente. Acá pagan, listo. Cuando terminen de pagar, se les va, se les va a abrir va a esperar así como unos 20 segundos, 30 segundos, un minuto por ahí, hasta que se les abra el servidor. Cuando esté todo funcionando, les va a aparecer algo como esto, le pueden dar a administrar, lo que sea, si tienen, les va a hacer elegir un dominio, si compraron un plan de más de un año, o de un año y más, así que se lo pueden asignar al servidor, y bien, les va a dar, acá en gestionar panel, cuando le den ese botón, los va a mandar al Easy Panel que ustedes instalaron, les va a pedir que se registren, bueno, qué sé yo, yo ya lo tengo iniciado acá. Así que esto es lo que verían una vez que inicien. Y esto es lo que es un gestor de aplicaciones, un gestor de contenedores de Docker. ¿Qué es un contenedor? Es como si agarraras todo tu servidor
y lo podés dividir como en pequeñas partecitas. Entonces, cuando vos prendes el servidor, podés elegir no prender todo el servidor y gastar toda esa cantidad de recursos, ¿me entendés? Sino ir prendiendo por contenedores para optimizar todo y hacerlo todo mucho más escalable. Bien, eso es lo que hace. Y el Easy Panel lo que hace es literalmente a esos contenedores transformarlo en una interfaz gráfica. ¡Pah! Le pone una interfaz arriba que después hace una boludez de gestionar estos contenedores. Bien, acá yo tengo, bueno, mis proyectos, qué sé yo. Le pueden dar a New para crear un nuevo proyecto. A mí no me deja porque no tengo licencia, pero ustedes crean su proyecto y acá vuelvo como estaba antes, le dan el nombre o le pueden dar al más y acá te aparecen los servicios. Bien, ustedes le tienen que dar a donde dice templates, acá en el medio, y aquí les van a aparecer todas las aplicaciones open source que ustedes prefieran que pueden instalar dentro del servidor VPS. O sea, pueden instalarse un server de Minecraft también si quieren, Moodle. Acá está N8N. Acá tienen el 8N, NocoDB, bueno, también por ahí arriba el chatbot. Ustedes suponete que le dan a App Service Name, acá la imagen del servicio es literalmente la versión de N8N. Si ustedes quieren la última, acá le pueden poner la test. ¿Ok? Le dan a Create, Go to Project. Ahí se está conectando el WebSocket. Ahí está, le tienen que dar el botón de Deploy. Me cagué olvidando. Sí, está, se está migrando. Se inicia, qué sé yo. Y ya después le pueden dar a Open. Y seguramente. Ahí está. Bien, ya tienen N8N. Pueden. Bueno, ponen su mail, se loguean, qué sé yo, y ya está. Después lo mismo, si quieren instalar, por ejemplo, templates, buscan acá Chatbot, lo crean, tienen a Evolution API, tienen a, bueno, como dije antes, NocoDB, se pueden instalar Supabase, tiene, bueno, se pueden meter un SQL, un Postgres, después creo que era Flowway, se puede instalar, está. Bueno, la verdad, todas las aplicaciones open source que van saliendo generalmente las actualizan y las meten acá, así que la verdad es muy útil para si recién están empezando y quieren ahorrarse tiempo desarrollando, ya si después cuando se le instalen la solución al cliente le van a tener que instalar un montón de otras cosas más para seguir las estadísticas. Bueno, no van a poder usar el EasyPanel porque te gasta bastantes recursos el EasyPanel ya de por sí. Pero le van a tener que instalar por ahí el otro que había dicho, que era el Docploy, que es bastante más optimizado para ya entornos de producción. Bien, si te sirve el video, no olvides darle un like y suscribirte, después te puedes dar dislike y de suscribirte, no hay ningún problema. Deja un comentario si tenés algún otro problema al instalar N8N en tu servidor o si querés un tutorial sobre cómo, por ejemplo, instalar las aplicaciones e instalar Docploy para un cliente, o si querés entender cómo se entrega un servicio de inteligencia artificial, también lo mismo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.